Cordial saludo. Vamos a continuar con nuestro análisis de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda para efectos de construir una cadena de valor y asignarle una asignación de presupuesto con base en necesidades de financiamiento o con base en restricciones existentes. En este caso, estamos observando el déficit cuantitativo en filas. 0 no hay déficit, 1 sí lo hay. En el caso cualitativo, 0 no hay déficit, 1 sí hay déficit cualitativo. Entendemos que 12.000 hogares no tienen problemas de lo uno o lo otro. 8.445 hogares habitan en viviendas cuyas características no pueden ser resueltas fácilmente a través de una intervención de mejoramiento y por ende la única solución que se plantea en el manual del DANE es el incremento del stock de viviendas en la entidad territorial. Y hay 19.855 viviendas que no tienen o que tienen, perdón, déficit cualitativo, que significa alguna dificultad en términos de pisos, cocina, servicio sanitario, escasez de espacio para la habitabilidad o déficit de servicios públicos como pueden ser acueducto, alcantarillado, energía eléctrica. Entonces, esta es nuestra tabla que nos indica exactamente cómo es la condición en nuestro municipio de acuerdo con la información del CISBEN, que sabemos no necesariamente va a coincidir con los datos del DANE, en el sentido de que efectivamente hay muchos hogares que están reportando información que tal vez no coincide con la realidad. Y la información del DANE, pues a su vez se basa en la fuente del censo, que se recogió bajo otros métodos, otros procedimientos y otros ejercicios de corrección. En este caso, lo que vamos a hacer a continuación es identificar, pues obviamente, los niveles de déficit en términos porcentuales y vamos a mostrar valores como el porcentaje del total general y entenderemos entonces que el 30% de los hogares no tienen dificultad alguna, 48% están en déficit cualitativo y 20% están en déficit cuantitativo. Acuérdense que no se suman. Si usted tiene las dos características, si el hogar tiene las dos características, se entiende que está en déficit cuantitativo. Entonces, más o menos podríamos concluir que el 68, 69%, 70%, perdón, de los hogares están en algún tipo de estos dos déficits. Y el asunto es cómo analizar esta situación para efectos de construir efectivamente nuestra cadena de valor. Bien, acá he hecho una tabla más breve para efectos de empezar a trabajar el déficit cualitativo en términos de programas de intervención como nos sugiere el manual del ILPES sobre programas para la superación de la pobreza. Ya, pues teníamos claro que era el 48% los hogares que estaban en déficit cualitativo, considerando estrictamente la base del CISBEN, que eso es algo que tenemos que siempre tener en cuenta. Y bueno, tendríamos que empezar ya en el proceso de priorización. Priorizar significa que lo que vamos a hacer es identificar aquellos hogares que tienen algunas características especiales que nos permiten decir de todos ellos, todos aquellos que focalizamos que padecen el problema, cuáles deben ser objeto principalmente, primordialmente del apoyo del Estado, en este caso de la entidad territorial. Y estando la tarea de administrar el CISBEN y los programas de desarrollo social, seguramente el primer criterio a considerar es el tipo de población, su ubicación en cabecera, centro poblado o rural disperso. En el archivo que nosotros estamos manejando, pues podemos utilizar este código de clase y este código de clase nos permite identificar cómo es el comportamiento en el área urbana. Aquí tal vez podríamos hacer algo más. Entonces son 19.000 hogares en el área urbana, de los cuales 7.500 están en déficit del 38%. Parece que el asunto es más complicado. En el área rural, 2 y 3, que son
lo que corresponde a centros poblados y rural disperso. Entonces aquí, claro, mire, son 21.000 hogares, 58%, 10 puntos más, están en este tipo de déficit, 12.000 hogares, 8.750 hogares que no tienen ningún tipo de dificultad en esta materia. Ahora podríamos considerar otra posibilidad que nos ofrece la información del SISBEN, ya cuando entramos propiamente en las variables de hogar. La primera opción es analizar, por ejemplo, si se trata de viviendas que están siendo habitadas por un hogar X, un arriendo su arriendo, si es propia la están pagando, propia totalmente pagada o con permiso del propietario o posesión sin título o ocupante de hecho. Entonces, obviamente, los programas de mejoramiento siempre van a estar orientados a las familias que tienen la vivienda paga o en proceso de pago. Esto lo encontramos nosotros en la base de hogares, en donde dice tipo de ocupación. Entonces, por eso buscamos tipo de ubicación, tipo de ocupación, es la columna AC, tipo de ocupación. Nos vamos a la hoja 2 y le vamos a buscar ocupa, tipo de ocupación de la vivienda. Y aquí podemos colocar las opciones 2 y 3, que es lo que nos dice el formulario. Sí, señor, la 2 y la 3. Entonces, estas familias pueden ser objeto de apoyo por parte de la entidad territorial. Y quiero ser enfático en el hecho de que ya no serían 21.000 hogares, sino que serían realmente 7.500 hogares y 4.000, de los cuales 4.500 están en condición de déficit cualitativo. Tenemos una síntesis del esquema que nos propone el ILPES en su manual sobre construcción de programas orientados a la superación de la pobreza. Bueno, esto es un ejemplo que ellos tienen en el manual. Nosotros acá podemos hacer alguna adaptación y pues sencillamente nos concentramos en lo que estamos manejando. En el caso del hogar SISBEN, tenemos 40.000 hogares, en déficit cualitativo 19.000, rurales 12.000, urbanos 7.000. Yo creo que hasta acá seguimos en el ejercicio netamente de focalización. Y ahora este criterio de priorización, ya empezamos aquí como con un criterio propiamente de priorización. Y es, pues primero, pues que sean hogares que vivan en su vivienda propia, 4.500 en el área rural, 1.911 en el área urbana, y podríamos sumar un nuevo criterio de priorización que son aquellos que han padecido algún tipo de afectación por desastre natural. En, en la base de hogares, nosotros acá tenemos al final un dato que nos habla si el hogar efectivamente se ha visto afectado por inundación, avalancha, terremoto, incendio, vendaval. Y hundimiento es la otra opción. Y podríamos tal vez considerar una nueva fórmula que nos hable de si el hogar sencillamente se ha visto afectado por cualquiera de estas condiciones. Entonces le vamos a dar acá a insertar y vamos a crear una fórmula hogar afectado por evento natural. Voy a crear una fórmula diferente a las anteriores. Y en este caso sé que 2 es lo que es 2 son todos aquellos hogares que no se han visto afectados por ninguna situación. Y 1 sí. Entonces, en este caso es fácil organizar la fórmula
en el sentido de que si no se ha visto afectado por ninguno de estos eventos, pues sencillamente aquí la suma va a ser igual a 10. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 con el hundimiento. Entonces, más si la suma de esto, 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 esto es igual a 12, entonces punto y coma 0, de lo contrario punto y coma 1. Y en este caso pues estamos viendo, insisto, que este hogar no se ha visto afectado por ninguna de estas situaciones. No tenemos ninguna, afortunadamente para este hogar no han padecido alguna de estas dificultades. Y eso se comprueba sencillamente si la suma es igual a 12. Si no es igual a 12, pues obviamente será menor a ese valor y podremos estar seguros de que alguna de esas situaciones tristes ha ocurrido. Extendemos la fórmula. Le pedimos aquí una actualización. Buscamos la opción evento. Lo llevamos nuevamente a filtro. Y le decimos que nos marquen esa condición 1. Insisto, para el área, en este caso 2.3, es el área rural, son 1070 hogares los que se han visto afectados por esta situación. Y para el área urbana, tenemos entonces 408 municipios. Si se dan cuenta, de 40.000 hogares, pues obviamente focalizamos 19.000, 12.000 rurales, 7.000 urbanos. De estos primeros 4.500 están en manos de propietarios, 1.911 en el caso urbano. Y nuestra priorización última es 1.070 hogares que han sido afectados por algún tipo de desastre en el área rural, 408 en el área urbana. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro ejercicio de priorización y podríamos construir nuestra cadena de valor con estos elementos que están acá disponibles. Entonces, acá tenemos nuevamente nuestra estructura de cadena de valor. Vamos a suponer que las mejoras en las condiciones de vida de los hogares rurales es nuestro resultado. Vamos a trabajar el déficit cualitativo. Vamos a manejar este dato de 48% según los datos del SISBEN. Seguramente según el DANE Censo 2018 sería menor este porcentaje. Vamos a dejar esa tarea pendiente. La meta de resultado es lo último que hacemos. Y acá vamos a considerar los dos productos que ya habíamos mencionado en un video anterior. El subsidio en especie a cocinas y a material de pisos. En este caso, siempre para viviendas rurales. Y vamos a considerar, como son 1.070 hogares, vamos a considerar 500 en el primer caso y 570 en el segundo. El precio unitario 3,5 millones, 2 millones. Y el monto de la inversión que necesitaríamos para estos 1.070, pues efectivamente lo calculamos de estas operaciones. Entonces sería más esto por esto, más esto por esto. Y me está diciendo, carachas, nos pasamos en 890 millones. Porque esa es la restricción presupuestal que efectivamente nosotros tenemos. Entonces, bueno, ¿qué podríamos nosotros hacer en este caso?
lo que podríamos hacer es asignar, por ejemplo, un presupuesto para cocina, otro para viviendas, y esto dependería de lo que nos dijese la base. Entonces acá podríamos decir, bueno, vamos a calcular las cantidades, vamos a decirle que le vamos a dar 1.200 millones al tema de cocina, entonces más 1.200 millones dividido 3 millones y medio. Y acá vamos a decir, entonces solamente podríamos hallar a 342 hogares. Y aquí vamos a colocar más 800 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido el valor que es necesario asignar. Entonces serían 400, 342 corresponden, según nuestros cálculos. Y de esa forma lograríamos efectivamente que la inversión llegara a los 2.000 millones de pesos, que es nuestra restricción presupuestal. Otras variaciones que se pueden hacer, pues reduzca el costo unitario, reduzca de las cocinas, del material de pisos, pero la verdad esos ejercicios son un poco chambones. Yo aquí estoy suponiendo que son los valores que fruto de un análisis de costos que hizo la alcaldía municipal. Tal vez me quede corto, no sé, es una aproximación. Y la idea es que no jugar con estas cifras de manera divertida, de manera especulativa, porque eso nada ayuda. Entonces usted dice, no, entonces no les demos 3 millones y medio, sino démosles 2 millones para la cocina. ¿Alcanzará entonces? Sería la siguiente pregunta. Y si no alcanza, pues usted no va a dar unas soluciones muy limitadas, va a hacer que el contratista empiece a buscar alternativas y eso no es conveniente. Entonces, esta sería como la forma de hacer el ejercicio hasta este punto.